Muy buenas noches, qué bueno tenerles aquí nuevamente. Estamos en este Facebook Live de Proyecto Dignidad, porque nuestro proyecto es Puerto Rico. Soy Maribel Cruz y les doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que yo sé que se van a empezar a conectar próximamente y en lo que ustedes van, ¿verdad? Haciendo sus eh, shares, porque le queremos pedir que hoy es una noche muy especial, porque el invitado que tenemos es muy especial. Vamos a estar clarificando conceptos, escuchando plataforma, pero antes de eso, quiero dejarte saber que continuamos reclutando. Necesitamos de ti. Necesitamos de ti. ¿Qué vas a hacer? Vas a escribir tu nombre, municipio, el número de tu celular a info@proyectodignidad.org, info@proyectodignidad.org, porque con tu nombre completo, teléfono y dónde, ¿verdad? Que es donde contactarle, te vamos a llamar de inmediato para que seas parte de un proceso histórico en Puerto Rico el 3 de noviembre y seas parte de nuestros funcionarios de colegio. Así que nos escribes y si por casualidad nos has escrito a través de Messenger o de Facebook, vuelve a escribirnos, pero trata de que sea a través del email info@proyectodignidad.org. Además, recuerda que puedes apoyarnos a través de ATH Móvil 939-344-0101, 939-344-0101, debe ser mayor de 21 años y para poder donar usted nos tiene que enviar también su otra tarjeta electoral o su copia, ¿verdad? Una fotografía de su licencia de conducir, bien importante. También lo puedes hacer a través de PayPal, asuntos@proyectodignidad.org, a través de PayPal, asuntos@proyectodignidad.org. En la noche de hoy, mira, vamos a votar con conciencia y vamos a darle dignidad. Vamos a poner nuestra cruz en dignidad. Bueno, pues ustedes saben que estos pasados días tuvimos la primera participación del gran debate por Guapa Televisión del doctor César Vázquez, nuestro presidente de Proyecto Dignidad y candidato a la gobernación. Y hoy lo tenemos con nosotros porque vamos a hablar de aquellos temas que se quedaron sin expresarse, sin explicarse. Nosotros queremos que usted comprenda que Proyecto Dignidad, aparte de que tenemos todos nuestros candidatos, hay una plantilla completa de candidatos, también entienda que de la misma manera, y tenemos nuestros fundamentos basados, ¿verdad?, en la familia, en la integridad, en la honestidad. Queremos trabajar en un Puerto Rico como lo es un proyecto de la A a la Z. Así que vamos a estar hablando de desarrollo económico, vamos a estar hablando de estatus, vamos a estar hablando de corrupción, vamos a estar hablando de visión de gobierno, ¿verdad? Y también de aquellas áreas de educación que para nosotros son tan importantes. Quiero darle la bienvenida al doctor César A. Vázquez Muñiz. Hola, para mí es un privilegio. Buenas noches, Maribel. Saludos a a toda la gente que nos está acompañando en esta noche. Sí, muchísimas gracias, César, por haber, ¿verdad?, puesto a la disposición de nosotros y de los que ven este Facebook Live todos los domingos. Están acostumbrados ya. Yo te diría que 2 domingos atrás hemos estado haciendo lo que es Proyecto Dignidad Backstage y es conociendo a algunos de los candidatos, sus grupos que han estado apoyándolos, ¿verdad?, en medio de, aún con el COVID, lo que ellos han podido hacer pues, para presentar sus plataformas de gobierno y atender y poder llegar a que muchas más personas, ¿verdad?, conozcan de Proyecto Dignidad. Pero hoy queremos hablar lo que no se habló en el gran debate, ¿verdad que sí? Lo que no me dejaron decir. Lo que no te dejaron decir por cuestiones de tiempo y, ¿verdad? Todo es así con esta metodología y todo un tiempo y un protocolo es parte de esto, ¿no? Pero quiero decirte que yo misma te felicité y son muchas las felicitaciones que recibiste porque fuiste trending topic, César.
Eso sí, hasta en la luna estaban buscando a Proyecto Dignidad. Bueno, pues entonces, ¿verdad? Sin más preámbulos, vamos a entrar en materia, ¿no? Vamos a hablar de lo que es la visión de gobierno, esa visión que tú tienes de Proyecto Dignidad, de esa concepción desde el año pasado, ¿verdad? Cómo esto ha ido ampliando esa visión al cuando llegue el 3 ya de noviembre y de ahí en adelante, ¿verdad? Lo que queremos para Puerto Rico. Y en medio de eso, ¿cómo es que vamos a trabajar con la corrupción? Así que te dejo el espacio para que lo puedas explicar. Bueno, lo primero que queremos tener es un gobierno honesto que vuelva a tener credibilidad frente al pueblo de Puerto Rico, frente al gobierno federal y frente a los inversionistas. Un gobierno que cuando haga una declaración la gente crea que es correcta, que más que la conveniencia del gobernante, realmente estamos hablando de la verdad y para la conveniencia de un pueblo. Por eso es que hablamos de que se atrevan a creer. Tristemente tenemos mucha gente que ya no cree, que tiene una actitud cínica, que piensan que todos los que entran a la política lo que quieren es enriquecerse. Y les recordamos a la gente que somos gente de todos los sectores de la sociedad, que no somos políticos profesionales, que no vivimos de la política, que no vivimos del gobierno, y que queremos crear eso, un gobierno honesto. Ese gobierno honesto tiene que estar despolitizado, porque una de las razones por las cuales nuestras agencias de gobierno no funcionan es porque están politizadas. Los que nos han gobernado los últimos 30, 40 años las politizaron y por lo tanto están polarizadas. Y en vez de tener gente que trabaja en una misma dirección para beneficio de un pueblo, tenemos gente que se obstaculizan unos a otros porque cada cual trabaja a beneficio de un partido. Y esto es importante, porque para despolitizar el gobierno de Puerto Rico, ninguno de los dos que lo han politizado puede volver a ganar. Tienen que venir directivos que no estén ni con uno ni con otro, y por lo tanto el empleado de gobierno sabe que no es su lealtad partidista lo que va a determinar su posición, sino que va a ser su ejecutoria, su capacidad, su carácter, ¿verdad? Así que despolitizar el gobierno es fundamental, punto. Y para eso necesitamos que Proyecto Dignidad gane las próximas elecciones. Necesitamos un gobierno que deje de verse a sí mismo como la parte más importante de la ecuación y que realmente vea a la sociedad en general y en el caso de la economía a la empresa privada en particular como el centro. Un gobierno que facilite, un gobierno que estimule, ¿verdad? Todas las áreas del hacer social, particularmente el área de la economía. Un gobierno que sea responsable fiscalmente, que no gaste más de lo que entra, porque ese ha sido el mecanismo para que se haya creado la deuda enorme que tenemos y para que se haya descapitalizado, ¿verdad? Se haya menoscabado el sistema de retiro al punto que hoy en día no tenemos ni un centavo. Realmente estamos hablando de un gobierno que venga a servir y no a ser servido. Y esto para nosotros es fundamental. Esta es un gobierno limitado, que sea fiscalmente responsable y que tenga como centro de su atención a la familia y a la comunidad. Y de eso se trata, ¿verdad? Esto que Proyecto Dignidad quiere establecer. Mira, César, dentro de las preguntas, yo recuerdo, ¿verdad? Estuvimos allí. Hubo una pregunta y me gustaría que la clarificáramos porque ¿verdad? Hemos estado juntos en muchas de las entrevistas y tú hablas de un gobierno limitado. Entonces, una cosa, ¿verdad? Es el gobierno limitado y otra cosa sería
y fue una de las preguntas que te hacían, como si tú entendías que el gobierno necesitara más personas. Y yo que he estado contigo en esta, ¿verdad? En estas líderes de comunicaciones, no solamente yo, sino muchos de los de nuestros asesores tan especializados que tenemos, entendemos que es, y tú me vas a corregir, porque por eso te lo estoy diciendo, para que tú seas el que me corrijas, entendemos que es que nosotros vamos a evaluar, hacer una reingeniería de, ¿verdad? Esas dependencias de gobierno y donde cada cual pueda verdaderamente ser útil. No necesariamente es que Claro. queremos más gente en el gobierno, sino que cuando tú hablas de limitado, ¿a qué tú te refieres con eso de limitado? Bueno, cuando hablo de gobierno limitado, me refiero a un gobierno que no pretenda controlar las áreas de la sociedad y que no meta sus tentáculos en todo lo que el pueblo está haciendo, sino que por el contrario facilite. Eh, Cuando hablo de limitado, me refiero a eso, pero obviamente en las cosas que haríamos, Ajá. una de esas cosas sería poner como servicios esenciales salud, educación y seguridad. Obviamente la economía. Y para eso tendríamos que hacer una reingeniería, mirar los recursos del gobierno, no solamente los recursos fiscales, sino también los recursos en términos de sus empleados y acomodarlos para que sean utilizados de la manera más eficiente posible, dándole prioridad a, a salud, a seguridad, a educación. Y en ese sentido, teniendo la libertad de mover eh, empleados de una agencia a otra y en las agencias donde disminuyamos los empleados, hacer un mayor uso de la tecnología para mantener o para mejorar la eficiencia, porque a fin de cuentas lo que queremos es un gobierno que funcione. Así que importante mover los empleados donde sean necesarios a base de sus capacidades y de las necesidades del gobierno, que básicamente serían las necesidades del pueblo. Y lo otro sería evaluar si en algunas áreas necesitamos más empleados y si podemos realmente readiestrar empleados para traerlos a estas áreas. Así que estamos hablando de eso, de mirar el gobierno, preguntarnos cuán eficiente es, qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, y entonces empezar a trabajar para mejorar el funcionamiento del gobierno. Y a eso es a lo que me refiero, ¿verdad? No estoy hablando necesariamente de aumentar o de disminuir, eso será algo que habrá que evaluar en el momento en que sepamos realmente cómo estamos, ¿verdad? Como gobierno. Así que algo fundamental, trabajar para que salud, educación y seguridad sean servicios esenciales. Lo segundo que haríamos sería trabajar para lograr el desembolso de todos esos miles de millones de dólares que están marcados para la recuperación de Puerto Rico, que por razones que conocemos todos, no acaban de entrar. Y estamos hablando de que todavía hay fondos de María. La mayoría de los fondos de María ni tan siquiera han llegado a Puerto Rico. Y en eso, pues hay que mirar el funcionamiento del Departamento de la Vivienda, hay que mirar el funcionamiento de lo que llaman COR 3, esta oficina donde se va a trabajar la reconstrucción, revitalización de Puerto Rico. Y una de las cosas que haríamos sería crear una oficina a nivel de Fortaleza que sea la oficina que mire, que esté revisando constantemente, que se cumplan con los requisitos para que ese dinero entre y que se cumplan con las métricas que demuestren que ese dinero se está utilizando de la manera correcta y que cada trimestre, por ejemplo, nos hagan una relación de dónde estamos, qué hemos logrado, cuánto se ha desembolsado, en qué etapa estamos en cada una de estas propuestas.
porque necesitamos definitivamente que ese dinero entre, porque es una inyección inmediata. Pero es importante que la gente entienda que esto es una inyección de un momento. Y aunque obviamente algunos de estos fondos se van a gastar en 3, 5, tal vez 8 años, 10 años, pero no son fondos recurrentes, así que necesitamos utilizar este dinero de manera sabia, prudente, precisamente para que nos permita entonces estimular la economía. ¿Y qué cosas tenemos que hacer en la economía? Pues necesitamos energía eléctrica confiable y a un precio razonable. Por favor. Eso implica, ¡ay! Bien, es que me emocioné tanto. Eso implica que ya se ha identificado por parte de la Junta de Supervisión Fiscal que la Autoridad de Energía Eléctrica puede tener un funcionamiento a base de 20 centavos kilovatio hora al cliente residencial. Eso implica que para nosotros todo contrato de cambio de uso de combustible para una unidad, como por ejemplo el cambio que se hizo en las unidades 5 y 6 de San Juan para que usaran gas natural. Todo contrato, estamos hablando del contrato de New Fortress, todo contrato para nuevas tecnologías, todo contrato para administración, distribución, transmisión, como lo es el contrato de Luma, tiene que hacer a la autoridad más eficiente y tiene que entrar dentro de esos 20 centavos, tiene que mejorar no solo eficiencia, sino que tiene que abaratar costos. Y entonces estamos hablando de separar 3 centavos kilovatio hora extra para entonces entrar en el pago de la deuda, que implicaría disminuir por lo menos en 60% el monto de la deuda que tenemos actual, implicaría no más de 250 millones de dólares al año en pagos. Y eso es fundamental, no solo para el cliente residencial, estamos hablando del cliente industrial, estamos hablando de traer nuevas industrias a Puerto Rico. Y eso nosotros, importante, ya el año pasado habíamos hecho manifestaciones públicas. Precisamente hicimos una manifestación pública frente a la Junta a las oficinas de la Junta de Supervisión Fiscal, exigiendo que se paralizara el acuerdo de reestructuración de deuda de energía eléctrica, que de hecho al final del día pues tuvieron que paralizarlo porque todo cambió con el asunto del terremoto, la pandemia. Importante, la cosa cambió porque en estos días pasados le reconocieron a Puerto Rico alrededor de 10,000 millones de dólares para reconstruir energía eléctrica. Eso te iba a decir, que eso fue un anuncio de hace poco. Eso fue al otro día del gran debate. Así que los muñequitos cambiaron. Hay que reevaluar el contrato de Luma. Importante, ese dinero no va a Luma, ese dinero va a la Autoridad de Energía Eléctrica. Importante, ese dinero se empezará a desembolsar el año que viene, así que esperamos estar en el poder y ejercer nuestras influencias para que ese dinero se utilice de la manera correcta. Así que energía eléctrica es fundamental para que Puerto Rico eche para adelante. Excelentes noticias para residencial, pero también para los pequeños, medianos negocios que han sufrido tanto. O sea, este año ya mismo se acaba. O sea, estamos a ley de nada, ¿verdad? Sabemos que tenemos las elecciones y después de ahí, básicamente se acabó. Y todos estos pequeños y medianos comerciantes, ¿verdad? Que han sufrido tantísimo. Ok, bueno. Pues, no. Santa Claus está considerando si viene a Puerto Rico o no viene porque la electricidad está muy cara. Eso es así.
Mira, ahí dentro, están conociendo al verdadero César, ese es César Vázquez Muñiz. Él es, yo digo, a veces yo digo, César, la gente no te conoce, pero no vamos a hablar de eso hoy. Muy ok, bien, ok, pero lo ok. hablaremos en algún momento. Mira, Sí, me estabas hablando de tu gobierno, de la visión de gobierno, empezaste a hablar de economía, seguiste con energía eléctrica. ¿Qué otras dos áreas a nivel? antes de entrar, de seguir con lo de la economía, para Ajá. seguir el formato del debate, Ay, está el verdad, tema de perdóneme. el tema de la corrupción. Exacto. El tema de la corrupción. Hay un elemento fundamental en la corrupción que es la impunidad. Pero la corrupción comienza por quien tú nombras a un puesto. Ok. La corrupción comienza con los criterios que tú utilizas para nombrar gente a puestos de confianza, a posiciones donde se toman decisiones. Así que estamos hablando para empezar, nombrar gente capacitada por su educación, por su experiencia, por su trayectoria. Y para Pasadas eso, en historias, ¿verdad? para eso, Proyecto Dignidad no tiene ningún reparo en nombrar a alguien que no necesariamente comulgue con nosotros, que no necesariamente haya votado por nuestro partido, porque a fin de cuentas lo que importa es el beneficio del pueblo de Puerto Rico. Y otra de las cosas que quisiéramos hacer no solamente es utilizar el principio real del mérito para nombrar gente a nuestras posiciones, es considerar la posibilidad de que gente que ya está en las agencias, que tienen experiencia, que tienen trayectoria, poderlos nombrar como jefes de agencia, porque son la gente que conocen, es la gente que sabe. Lo peor del mundo es tú traer a alguien de afuera que caiga como paracaídas, a aprender, a conocer la gente, a aprender el funcionamiento. Y por ejemplo, hay un área que para mí es fundamental, y les voy a hablar, la policía de Puerto Rico. Oye, nosotros tenemos gente que llevan 25 o 30 años trabajando en la policía de Puerto Rico, gente con experiencia, gente que pueden hacer el trabajo, que conocen a todo el mundo, que conocen el sistema. Obviamente, partiendo de la premisa de que tengan una hoja de ejecutoria correcta. No es que meramente porque tengan experiencia en la agencia se van a nombrar. Pero la cosa comienza por ahí. Porque el que se nombre sea honesto. No que lo diga, porque nadie dice, oye, yo voy a robar. Eso es importante. Claro, La claro. pregunta es quién tiene credibilidad, quién puede decir, mi hoja de vida demuestra que yo he sido un individuo honesto. Lo segundo es que la gente tiene que tener la convicción de que el que la hace la paga, de que van a haber consecuencias, de que hay una alta probabilidad de que los cojan. ¿Qué cosas haríamos? Pues, por ejemplo, una de las cosas que yo establecería sería que donde haya dinero público envuelto no puede haber contratos de confidencialidad. Muy bien. Donde haya dinero público y haya una corporación por el medio, se tienen que conocer quiénes son los miembros de esa corporación, de la junta de directores. Porque aquí pasa que gana un nuevo gobierno y rápido se empiezan a establecer corporaciones. Y cuando cambia el año, este montón de corporaciones que muchas veces son caras legales diferentes para la misma persona, empiezan a recibir contratos. Y Puerto Rico ha visto qué es lo que pasa con esto. Así que estamos hablando de que nadie se podrá esconder detrás del velo corporativo. La junta de directores de todas las corporaciones que hagan negocio con el gobierno tienen que dejarse conocer.
Y eso... me gusta esa frase, dejarse conocer. Claro, y de momento Puerto Rico empieza a darse cuenta quiénes son los que se benefician de los contratos con el gobierno. Hay un elemento que para mí es fundamental y es que el contralor pueda llevar a tribunales directamente cualquier caso contra un funcionario público importante que no esté bajo la ley del FEI, porque si está bajo la ley del FEI hay que referirlo a justicia, hay que referir al FEI. Pero hay montones de funcionarios intermedios que cuando el contralor hace investigaciones sale a relucir que le fallaron al pueblo de Puerto Rico y hay que enviarlos a justicia. Y justicia decide si los envía a tribunales. Pues no, que el aparato del contralor tenga los fiscales asignados para que lleven los casos directamente a justicia. Perdón, a tribunales, y sean los tribunales los que determinen si hay causa o no hay causa. Lo segundo, con el contralor, que no tenga que esperar a que se gaste a la erogación completa de fondos públicos para una obra para entrar a investigar. En este momento se gasta el dinero y entonces es que el contralor evalúa si el dinero gastado se gastó conforme a la ley, pero ya se gastó. Así que lo correcto es que el contralor, cuando quiera, pueda entrar, y que si el contralor encuentra una irregularidad importante que pueda paralizar la obra, que tenga la capacidad en ley de decirle al secretario de Hacienda: no le hagan más desembolsos a esta gente, vamos a investigar. Y eso yo creo que es importante para el pueblo de Puerto Rico. Y como eso tenemos, ¿verdad?, tenemos que mirar cómo se nombran jueces, tratar de despolitizar el nombramiento de los jueces, que sea una evaluación más objetiva, la que lleve a un juez, un abogado a ser juez, y no meramente un criterio político partidista. Así que esas son de las ideas que tenemos sobre este asunto de la corrupción. Aparte, es importante mirar todas las juntas de subasta y mirar todos los departamentos de compras. Y porque ahí hay corrupción también. Y claro, coge un tiempo, pero se puede hacer porque hay voluntad política para hacerlo. Así que en corrupción tenemos muchas ideas y solamente ahí le estoy dando algunas a la gente para que tengan ideas de qué cosas estamos pensando. Ya hemos organizado y vamos a ejecutar. Que son las que tú abrazas, las que tú dices, esas son las que yo quiero. Mira, tengo unas cuantas preguntas, muchas muy buenas, pero hay una que me llega acá también y me dicen: ¿cuál es el plan para el segmento de los pequeños negocios? Bueno, pero estamos ahí hablando de economía. Bueno, lo que pasa es que, doctor, estamos en un área así yo sé que es de después del debate, pero me lo están preguntando. Claro, importante. Los pequeños y medianos negocios son un área importante de la economía nuestra. La realidad es que quien sostiene la economía de Puerto Rico es la empresa privada, y los pequeños y medianos comerciantes, aquellos comercios con 50 o menos empleados, tienen como un 42-45% de la nómina y tienen como un 50% de todos los empleados privados en Puerto Rico. Así que a esa gente hay que darle cariño, porque esa es la gente que sostiene a Puerto Rico. Lo primero que yo haría, rapidito, es utilizar todo el dinero que está marcado para los pequeños y medianos comerciantes. En este momento, por ejemplo, de los 2.200 millones que se nos enviaron para ayuda por la pandemia, habían 350 millones de dólares para un programa de protección de nómina
para la empresa privada. Eso no se ha usado. Habían 100 millones de dólares para material de protección personal para la empresa privada. Eso tampoco se ha usado. Y Wow. como eso hay solamente, para que tengan una idea, hay 435 millones de dólares de uso discrecional que el gobierno puede utilizar para los pequeños y medianos comerciantes. Póngale 100 millones de dólares para levantar de nuevo la economía. Así que eso es de lo que hay, inmediatamente de lo que hay. Aquí hay que trabajar, por ejemplo, con los permisos. Sí, Necesitamos me estaban preguntando eso de los permisos en los comentarios. necesitamos una permisología más ágil, Definitivamente. menos obstaculizante. Aquí necesitamos crear oficinas de gestorías de permiso donde el comerciante vaya y haya una persona que le haga toda la gestión, que no tenga que ir a cuanta oficina de gobierno hay Ay, sí. a hacer una gestión, sino que haya un gestor de gobierno específicamente. También una oficina que ya sea por cada municipio o por cada región, por cada distrito, para que la gente no tenga que venir a San Juan, sino que puedan hacer sus gestiones. Y obviamente, si nosotros mecanizamos, establecemos un sistema donde gobierno se comunique completo uno con otro, pues esto es bien Por sencillo. favor. Documento que ya está en una agencia, que sea el gobierno quien la accese directamente, que no tenga que ir el pequeño y mediano comerciante a trabajar con eso. Así que esta majadería de que ahora hay que conseguir permisos todos los años, eso es terrible. Y que tú sabes de eso también porque tú tienes tus oficinas, o sea que tú has pasado por ese sí, proceso, o sea, que tú eres parte yo de paso por ello. eso. Yo pasé por el proceso de que para dar permiso para utilizar una maquinaria que ya había comprado y que estaba pagando, Mira me para allá. pidieron unos papeles, ARPE me pidió unos papeles de calidad ambiental y al final de 18 meses de pagar $3,000 mensuales sin poder Wow. utilizar el equipo, resulta que calidad ambiental no tenía que emitir ningún tipo de opinión y yo perdí $54,000. Y oye, y Ay, Dios mío. eso, así que cuando yo hablo de esto, Tú yo hablo sabes, con conocimiento de causa. correcto. Aquí, una de las cosas que hay que hacer es eliminar el impuesto al inventario. Eso te lo estaban preguntando ahora mismo. Hay que eliminar el impuesto al inventario. Completo, se elimina. Pero necesitamos Ajá. identificar esos 220 millones que entra a las arcas municipales. No podemos dejar los municipios en la calle. Así que, por lo menos como medida transitoria, lo que haríamos es que el comerciante pague ese impuesto a la hora de la venta y al final del mes remita ese dinero a Hacienda, pero puede tener todo el inventario que quiera, porque al fin del día solamente va a pagar por lo que vende. Y pienso, y nos lo han comunicado no solamente nuestros asesores económicos, sino que también es algo que la Junta de Supervisión Fiscal ha establecido. Si se agiliza el proceso de que los municipios cobren de manera correcta, de manera eficiente, el impuesto a la propiedad, no va a ser necesario pagar impuestos por el inventario. Así que Ok. yo creo que a la larga es algo que hay que hacer. De hecho, una de las propuestas para mejorar la economía de Puerto Rico es que tenemos que poner al día el registro de la propiedad. Y eso hay que trabajarlo con los municipios y el gobierno
central, y al poner al día el registro de la propiedad también vamos a saber qué propiedades están pagando, ¿verdad? Al CRIM lo que deben pagar, y en ese sentido vamos a recuperar dinero. Y esto es importante, que paguen los que deben pagar para que el gobierno no exprima a los poquitos que pagan. Y en ese sentido, hay otras ideas, ¿verdad?, que, que son importantes, pero nosotros creemos que la economía es un organismo vivo, que si se crean las condiciones apropiadas, la economía va a crecer. Y para eso, una de las medidas, como dije ahorita, es seguir fortaleciendo la infraestructura en Puerto Rico. Tenemos, por ejemplo, que trabajar con no solamente la infraestructura de energía eléctrica, trabajar con la infraestructura de las aguas. Aquí se pierde muchísimo dinero en agua que se pierde, punto. Que se pierde. Pero también se pierde muchísimo dinero porque aquí llueve, los embalses están cimentados, y que llueva muchísimo en una parte del año, cuando llega la sequía, nos vamos en sequía, y eso es un problema. Para Puerto Rico es interesante. Hay un proyecto que se comenzó en la cuenca del río Valenciano, en Juncos, que nunca se concluyó. Eso hay que definitivamente concluirlo, porque hay dinero para eso. Y Puerto Rico necesita mejores abastos de agua. Junto con el manejo de los abastos de agua está el problema de la contaminación ambiental. Y eso es un tema, ¿verdad? Importante, que Puerto Rico tiene que enfrentar. Solamente les digo que nuestros lugares de disposición de desperdicio sólido en este momento, su vida útil está bien disminuida, y estamos metiéndonos en problemas serios. Y para darle un ejemplo, nosotros tenemos un problema enorme de disposición de goma. Interesantemente, cuando usted compra una goma, usted paga $2, $3 por goma, para que cuando la bote se disponga de ella, el gobierno coge ese dinero, lo mete al fondo general, y cuando usted entrega su goma, no hay dinero para disponer esas gomas, y están amontonándose, y de momento se convierten en foco para el dengue, foco para un montón de infecciones infecciosas, de condiciones infecciosas a través de vectores, como son los mosquitos. Pero sobre todo, cada vez que alguien le da con disponer algunas de ellas prendiéndolas, tenemos un fuego que pone en peligro no solo la vida y la propiedad de nuestra gente, sino la vida de nuestros bomberos. Así que hay que trabajar con el manejo de las aguas, disposición de desperdicios sólidos. Tenemos que mejorar nuestras carreteras. Por favor. Tenemos que trabajar con nuestra infraestructura de Internet. Nos hemos dado cuenta en este momento, el 60-70% de Puerto Rico no tiene Internet. Y por eso es que ha sido un fracaso toda estrategia del Departamento de Educación de educar a los niños a distancia a través de las computadoras. Pero sí que la mayoría no tiene computadora y tampoco tiene Internet. Increíblemente le pasa también a los maestros. Así que hay que trabajar con esto, ¿verdad? De la infraestructura nuestra como país, ¿verdad? Hay un elemento que es importante, y es que nosotros tenemos que trabajar con el trato injusto que le da rentas el Departamento del Tesoro Federal a las compañías norteamericanas que están radicadas en Puerto Rico. Las compañías norteamericanas que están radicadas en Puerto Rico tienen que declararse o nacionales, como si estuvieran en Estados Unidos, cuando no lo están,
o foráneas como si estuvieran fuera del territorio norteamericano, que no están en territorio Claro. norteamericano. Y nosotros le estamos proponiendo, ¿verdad?, a Rentas Interna Federal que cambie ese trato para que las compañías norteamericanas tengan un estímulo, no solo para venir a Puerto Rico, para venir a cualquier territorio, porque no sería un trato especial para Puerto Rico, sino que sería un trato general para todos los territorios, un trato justo, coherente, que le permita a las compañías hacer una planificación a largo plazo. Dicho esto, estamos dispuestos a recibir cualquier compañía norteamericana bajo cualquier supuesto, ¿verdad?, de estos proyectos que están corriendo en la Cámara Federal. Pero sabemos que no puede ser un proyecto basado en que seamos un territorio con una necesidad imperiosa económica momentánea, o que dependa del vaivén de la política norteamericana. Necesitamos crear bases para que aquí se desarrolle la empresa norteamericana y que, importante, no solamente nos beneficiemos nosotros, sino que también se beneficie el fisco federal. ¿Y por qué? Señor, en este momento, del 4% que se le cobra a las compañías foráneas, que realmente son compañías norteamericanas en Puerto Rico, nosotros recibimos en el Fondo General 2,000 millones de dólares. Y ya el fisco federal nos dijo que no podemos seguirlo cobrando. Y obviamente lo que iba a ocurrir a principios de año se aguantó por lo de la pandemia. Pero nosotros tenemos esa espada de Damocles sobre nuestro cuello. O sea, wow. si nos dicen tienen que bajar a 2% este año y el año que viene, de momento perdimos 1 billón y a los 2 años perdimos 2 billones. Aparte de eso, otra de las consideraciones importantes para estabilizar la economía en Puerto Rico es trabajar con los fondos de Medicaid. Nuestro sistema de salud público depende fundamentalmente de los fondos de Medicaid. El gobierno federal durante varios años nos está dando el 100% de los fondos Medicaid. Eso tenemos que trabajarlo porque usualmente lo que ellos dan es un 55% y nosotros tenemos que poner un 45%. Y para que tengan una idea, estamos hablando de 2,700 millones y un 45% son 1,200 millones, 1,150 millones que no tenemos. Así que se nos van el 4% de las foráneas y se nos va el 45% de los fondos Medicaid y de momento tenemos un déficit de sobre 3,000 millones de dólares. Así que, interesantemente, de esto nadie habla. No. Todo el mundo va a pedir a Washington. Eso mismo. Pero trabajando con los estados del otro. Esto tenemos que trabajarlo. Así que la economía es algo interesante. No hay soluciones mágicas, pero sí hay soluciones racionales que hay que trabajarlas con intencionalidad, ¿verdad? Con esfuerzo, entendiendo que a fin de cuentas lo que queremos es beneficiar al pueblo de Puerto Rico. En la economía hay elementos importantes, hay que trabajar con la agricultura. Oye, los otros días estaba atendiendo un paciente mío en Humacao, que es un agricultor de Yabucoa. Isaías le destrozó 14 cuerdas de guineos y plátanos, perdió sobre 14,000 matas que estaban paridas con su fruto en crecimiento y me dijo, y para eso no hay un seguro y para eso no hay ayuda. Y el problema es que esta persona ha venido recibiendo golpes
desde María para acá, y como él hay otros cientos, si no miles de agricultores. Oye, eso tenemos que trabajarlo. Sí, Tenemos que, sí. tenemos que trabajar la realidad, señores, de que estamos rodeados de agua. Tenemos la oportunidad de desarrollar una pesca industrial y no lo hemos hecho. Y la pregunta que uno se hace es ¿por qué? El mar es fuente de proteína de alta calidad. El mar es fuente de riqueza para muchas naciones del mundo. No solamente nos sirve para alimentar nuestra población, nos sirve también para exportar. Y eso es un área que también investigaría, ¿verdad? Creo que es importante para desarrollarnos. Una de las cosas que queremos también hacer en la infraestructura de Puerto Rico es de alguna manera expandir nuestra infraestructura de puertos. Por ahí Para había un servirle comentario mejor, de alguien también. sí, para servir a Puerto Rico y también para tener la posibilidad de convertirnos en un centro de distribución regional para todo el Caribe. Así que estamos preñados de ideas, de cosas De que buenas vamos ideas, a ¿verdad? poner en práctica. Oye, y todavía seguimos recibiendo ideas. Y hemos hablado de visión de gobierno, un poco de economía, un poco de corrupción. Hablaste de corrupción. Mira, pero antes de eso queremos saludar a varios de los candidatos de Proyecto Dignidad que están por ahí en los comentarios. Número uno, queremos saludarlos. También queremos darle las gracias a todos los que se están conectando. Todavía nos queda un ratito más con el doctor César Vázquez. Nos están hablando de muchísimos temas, que hay mucha problemática que existe en Puerto Rico, pero que confía en que todas estas ideas puedan salir adelante. Nos están preguntando algo por aquí, pero lo voy a dejar para ahorita, que si vamos a solicitar que se nos incluya en la audiencia en el Congreso que tocará el tema del estatus, ahorita lo contestamos. También nos están comentando acá que tenemos que tener en consideración a la comunidad sorda, a los discapacitados. De hecho, hoy hicimos este Sí, live, en ocasiones hemos tenido a varios de ellos trabajando con nosotros, y definitivamente tienen toda la razón. De hecho, el viernes hubo una reunión con un grupo de la comunidad, los que los saludamos y estamos muy contentos. Ellos también son parte de nosotros. Déjame ver qué más te puedo decir por aquí. Te felicitan. Déjame ver qué más. Manos a la obra, hablan de cooperativas, están hablando aquí de las cooperativas también que se pueden hacer. Hablan de la Corco, que por qué no estamos haciendo cosas, por ejemplo, cuando hablaste de la quema de gomas. Bueno, hay ideas aquí también, o sea que qué sí. bueno, qué bueno. ¿Qué vamos a hacer con deambulantes? ¿Qué estamos haciendo con las casas y edificios que están abandonados? Dragar los lagos para las reservas de agua del país, que tú tocaste algo de esto también. Arnaldo López, que es uno de nuestros candidatos, dice que tiene un proyecto de reciclaje para el distrito de Arecibo. Y por ahí muchísimos otros comentarios a los cuales agradecemos mucho, eh, que, estén, que estén aquí con nosotros también. Vamos a hablar así como estamos. Importante, Ajá. importante, Maribel. Tenemos una plataforma expuesta en proyectodignidad.org para que la gente, los candidatos, conozcan la historia y también conozcan nuestras propuestas. Claro. Y si usted tiene alguna propuesta, sométala, porque Seguro nosotros que no sí. tenemos ningún reparo primero, en examinarla, y segundo, Seguro. si la utilizamos, le vamos a dar el crédito a usted. Porque nosotros no nos copiamos. Uno aprende de los demás, pero tiene que darle El crédito. el crédito a los demás, ¿ok?
Seguro. nosotros no inventamos la rueda. Así que, importante, hace parte del Proyecto Dignidad. Apóyenos, háblele a otros de Proyecto Dignidad, apóyenos económicamente, porque de ese apoyo depende la posibilidad de que Puerto Rico cambie de dirección, de que tengamos un futuro con esperanza, de que nuestros niños y nuestros jóvenes no se tengan que ir de Puerto Rico, sino que se queden aquí, porque aquí encuentran trabajo, aquí encuentran protección, seguridad. Así que nada, proyectodignidad.org. Maribel. Mira, pues hay varias cosas, ¿verdad? Son muchos los temas, así que esto lo vamos a tener que seguir haciendo. Me hablan de la policía, del retiro, ¿verdad? Y sabemos los problemas que ha habido con el retiro de maestros, con el retiro, bueno, ¿verdad? De nuestros amados jubilados, porque lo es, la educación del país. Nos Claro, están claro, hablando claro. de puertos. Ahora bien, hay una pregunta que me dicen que hablemos del plan de salud, porque es que no podemos dejar que tú, o sea, que sigas hacia adelante sin hablar de salud, aunque eso no estaba en los temas del debate. Nosotros entendíamos que ese era un tema sumamente importante en un momento como este, porque fíjate que tú estás hablando de todos estos planes, César, pero tú eres el médico, entonces todos estos planes y el COVID, plan de salud. Pues en este momento el coronavirus, obviamente la economía, la educación, los sistemas de salud, la vida de familia, el turismo, todo, todo se está afectando por el coronavirus. Y eso es un área de interés particular para mí. Desde que comenzó el coronavirus yo he estado hablando porque me he estado educando sobre este tema y tengo personas que me asesoran, ¿verdad? Sobre, Sí. sobre el tema. Aquí hay que trabajar para proteger la gente, particularmente las poblaciones vulnerables, a la misma vez que mantenemos una actividad económica viable. Importante, eh, no hay economía sin salud, pero tampoco hay salud sin economía. Uno puede cerrar la economía un tiempo en lo que establece estrategias para poder abrir y a la misma vez proteger la gente. Hay que establecer, yo establecería un sistema de información al día que sea confiable y que produzca métricas de 48 horas. En este momento, cuando se nos dice cuánta gente ha muerto, cuánta gente dio positivo a pruebas serológicas o a pruebas moleculares, estamos hablando de 3 y 4 semanas. Y de esa manera usted no puede saber qué es lo que hay que hacer. Así que necesitamos un sistema integrado de información que nos dé la información de los hospitales públicos, hospitales privados, de los laboratorios y que nos tenga al día sobre dónde estamos en este momento de la pandemia. Ya hay cosas que se han decidido cuando la incidencia de contagio es un 5%, un 10%, y eso obviamente tenemos que trabajarlo. De manera importante, en este momento hay un sistema de rastreo de contactos que está funcionando a nivel municipal y nosotros le daríamos énfasis y prioridad a este grupo de trabajo para que haga su trabajo sin que necesariamente haya un control del Departamento de Salud, más allá de fiscalizar que se hagan las cosas bien, ¿verdad? Pero en este momento necesitamos información y ese trabajo que están haciendo de rastreo de contactos en los municipios es fundamental. Nosotros tenemos que trabajar los hogares de ancianos. Los hogares de ancianos se han convertido en un foco de contagio. Ha sido de los lugares más duramente golpeados por la pandemia en
en Nueva York, en todo Estados Unidos, en Gran Bretaña, etcétera. Hay que trabajar con eso. Pero también hay que trabajar con la realidad, oye, de que estos adultos mayores, si no tienen una interacción con cierta regularidad con su familia, oye, se marchitan como las flores, ¿verdad? Y eso hay que trabajarlo con premura y con sensibilidad. Estoy hablando meramente del coronavirus. Ajá. Y esto tiene que implicar el estar alerta a todos los desarrollos que se están dando sobre este tema, porque esto cambia semana a semana, mes a mes. Ahora mismo hay sobre 20 vacunas que se están desarrollando. Pues el gobierno de Puerto Rico tiene que estar en conocimiento de todas esas vacunas. Posiblemente para finales de octubre salga una vacuna en Estados Unidos, una o dos vacunas. ¿Dónde está Puerto Rico insertado cuando esas vacunas surjan? Y ahí estamos hablando solamente de un tema, de cómo proteger a una población En para medio que de esto. siga viviendo, para que siga desarrollándose. Y hay un tema que para mí es fundamental y es cómo vamos a proteger a nuestros niños y que a su vez puedan volver a la escuela. Y entonces ahí entramos en el tema de educación y el COVID-19. La realidad es que la educación a distancia ha sido pobre. Este año que pasó, probablemente en términos de contenido adquirido en el proceso educativo, puede ser que equivalga con suerte a medio año, 2 meses, 3 meses. Y cuando todo esto pase, vamos a tener que evaluar las carencias que nuestros muchachos desarrollaron en este tiempo. Pero esa es la Sí, realidad y ahora. Si no usted se me había pregunta, preparado para esto. Los papás no se pues habían claro, preparado para no. Por ejemplo, hay cosas para los cuales la educación presencial es fundamental. Y voy a esto. dar Sí. dos ejemplos. Los niños que están en educación especial necesitan un trato personalizado, individualizado, un trato constante. Trabajar con educación a distancia con ellos. Los niños que necesitan, por ejemplo, terapia del habla Imagínate. o terapia ocupacional, pues es imposible. Y lo segundo, ¿y qué hacemos con las madres que crían solas, que tienen 2 y 3 muchachos en la escuela y que si esos muchachos no van a la escuela, ellas no pueden trabajar? Y de momento, cuando tú miras el censo, la mitad de los muchachos de 18 años o menos viven con uno solo de los padres, usualmente con la madre. Y ahí tenemos un problema serio. Así que tenemos que trabajar para que nuestros niños vuelvan a la escuela. Probablemente haya que hacer unos cambios fundamentales. Necesitamos grupos más pequeños, 12 estudiantes, no más de 14, 15 estudiantes. Eso significa que vamos a necesitar más maestros. Y Me estabas hablando al traer principio. maestros retirados. Si tenemos el doble de los grupos, porque los grupos en vez de ser de 28 o 30 estudiantes, ahora son de 14 estudiantes, pues eso significa que necesitamos más salones de clase. Y estamos hablando de que las 500 y pico de escuelas que se cerraron, Ajá. hay que abrirlas. ¿Están Otra en las vez. condiciones para que las abramos? Eso implica que necesitamos más eh, una que los padres participen de manera
más afirmativa en el proceso educativo de sus hijos. Necesitamos crear centros educativos con buena internet, ¿verdad? En cada escuela vamos a necesitar un laboratorio con computadoras, con buen acceso a internet, que funcione de día y probablemente en un horario también extendido, no tanto no, hasta más tarde. Y de momento el cuadro cambió. De momento nos damos cuenta de que los esfuerzos que se han hecho hasta ahora son insuficientes para que nuestros niños vuelvan a educarse. Importante, en este momento hay sobre 80,000 estudiantes que no aparecen. Imagínate tú. En este momento no están hay en ninguna parte, no existen. Miles de padres que no pueden ir a la escuela porque se lo prohíben. Pero ¿cómo va a ser? Así que cuando uno escucha el chichija de los oficiales del Departamento de Educación, no es la realidad que enfrentan nuestros niños y nuestros padres. Y para eso, pues Proyecto Dignidad tiene alternativas. Mira, hay conversaciones aquí que dicen que, pues, que educación tiene 4 billones de presupuesto. Te pregunto, ¿el presupuesto de educación es cuál? Hay otros que dicen, hay uno por aquí que decía que también hay padres solteros que están criando. Padres. Sí, o sea, dije que la mayoría son mujeres, pero hay hombres también, o sea, no. Exacto. Importante, cuando digo esta cifra es porque en el último censo, la mitad de los niños que vivían con uno solo de los padres, el 85-90% vivía con su madre. O sea, no es un prejuicio mío en particular, eso es un dato del último censo. Son datos, ¿Ok? sí. Así que no es para menospreciar el trabajo de los padres, no. Esa es la realidad. Ahí dicen aquí también que deben haber unas escuelas vocacionales. Yo también creo que deben haber escuelas vocacionales. Mira, hay que revisar la oferta de educación, definitivamente. Completa, pero en el Departamento de Educación hay que hacer varias cosas. Primero, hay que despolitizar. No puede ser que un alcalde o un legislador levante el teléfono y atornille a alguien en el Departamento de Educación. Ni tampoco el presidente del partido, ¿verdad? Hay que despolitizar el Departamento de Educación. Hay que descentralizarlo. Necesitamos que las decisiones se tomen más cerca de la comunidad, precisamente por aquellos que son afectados por esas decisiones. Que haya mayor poder decisional en los directores de escuela, que haya mayor participación de los maestros, que haya mayor participación de la comunidad. Eso es fundamental. Y de manera importante, sabemos que la educación de nuestros niños es fundamental, pero quien brinda esa educación es el maestro. Y los maestros no están trabajando bajo condiciones dignas. Para empezar, el sueldo que están recibiendo es pobre. Necesitamos que los maestros se ganen, oye, $2,800, $3,000 mensuales, comenzando. Y hay 4,000 millones. Importante, hay 100,000 estudiantes menos, hay 500 y pico de escuelas menos y los 4,000 millones no dan. Así que hay que mirar el retiro de los maestros y hacerlo digno. Hay que lograr que el dinero llegue al salón de clases y que los maestros y los niños tengan los equipos necesarios, que hayan maestras o maestros ayudantes. Necesitamos volver a tener maestros de educación física,
de Bellas Artes, necesitamos volver a tener el programa de salud escolar, necesitamos que hayan trabajadoras sociales en todas las escuelas, que hayan enfermeras en todas las escuelas, necesitamos que hayan tutorías cuando se acabe el periodo lectivo regular y que lo den los maestros, no contratos extra donde la gente se gana una millonada y realmente los niños aprenden muy poco. Oye, con honrosas excepciones. Eso es fundamental. Hay que trabajar con el Departamento de Educación y sobre todo, ¿verdad?, con este asunto de los maestros. De las cosas que yo haría inmediatamente es hacer una auditoría forense. Una auditoría forense del ¿Qué es eso uso de de... auditoría forense? Eso me suena como que una cosa como rara, eso es forense. Esto es una auditoría que se hace con el propósito de levantar evidencia y si hay que erradicar cargos criminales, se erradican cargos criminales. Mira para allá. ¿Ok? Y yo haría eso en las dos agencias que más dinero mueven, con ¿Cuáles mayor son? presupuesto. Educación y el Y Departamento de Salud. mm, Educación y el Departamento de Salud. Yo reevaluaría todos los contratos externos, para entonces saber qué contratos, hay que mirar. Se supone que cada contrato tenga una métrica que justifique el desembolso de ese dinero. Pues hay que ver si esas métricas se están cumpliendo, y si no se están cumpliendo, sencillamente rescindir los contratos y poner el dinero donde tiene que estar, que es en el salón de clases. Yo disminuiría la plantilla administrativa del Departamento de Educación a nivel central y empezaría a enviar la gente para las regiones y para las escuelas. En un momento dado, el Departamento de Educación tenía 70,000 empleados y solamente 40,000 eran maestros. Pues eso tiene que cambiar. ¿Ok? De hecho, en este momento, una de las cosas que haría es que no permitiría que se perdiera la comida de los comedores escolares. Si los padres a una hora no van a recoger la comida para sus hijos, tienen que haber unas organizaciones comunitarias, no gubernamentales, sin fin de lucro, que cojan esa comida y se la lleven. Y sabes que estamos viviendo momentos extraordinarios. Se trabaja con Agricultura Federal y con las agencias federales para que podamos tener esa capacidad. Pero botar comida en sí. este momento. Y que niños Y así por el estilo. se acuesten sin comer. No puede Pues ser. claro, pues No puede claro. ser. Y entonces tú tienes ese padre que no, pues mire papá, si en media hora aquí no hay más gente, y usted tiene ¿cuántos hijos más pequeños? Pues 2 hijos más pequeños, pues usted viene y se lleva 2 almuerzos más. O sea, pero no puede ser que la comida se pierda en Puerto Rico a esta altura del juego con la necesidad tan terrible que tenemos. Y Maribel, yo creo que el tiempo se nos fue. No, es que si Maltata. seguimos, bueno, nosotros estamos, y si sigo leyendo, pero bueno, se nos quedó para la próxima el estatus, porque esos son otros Sí, 20 sí, pesos de eso hay que obviamente discutirlo con calma. Sí, Y, se le acabó el tiempo al debate este. oye, nos preguntaron si no fuimos invitados. No, no fuimos invitados. No fuimos invitados, no. A hablar con Grijalva, aunque ya le hemos escrito anteriormente sobre el tema del manejo contributivo de las compañías norteamericanas en Puerto Rico, tanto a él como a Ron Bishop. Manifestaremos, ¿verdad?, nuestra desaprobación del trato. Correcto, mañana espérenlo. Sí, sí. Si estas vistas
son algo más que un espectáculo, pues está por verse. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué Gracias, pasa. doctor César Vázquez, presidente de Proyecto Dignidad, nuestro próximo gobernador. Yo estoy siguiendo todo lo que me dicen así mismo te damos las gracias. Mucho que hay que hacer en Puerto Rico, pero con voluntad, con la fe, ¿verdad? Puesta en el Dios Todopoderoso, como dice nuestra Constitución, ¿correcto? Eso es así. Eso es Muy así. bien, lo podemos hacer. Gracias a todos los que se han conectado. Recuerda que si quieres ser funcionario de colegio, nos puedes escribir a info@proyectodignidad.org. Necesitamos, yo te diría que 10,000. Hay que cuidar nuestros votos. Después que hemos llegado hasta aquí, el 3 de noviembre hay que estar cuidando cada voto cuenta. También puedes apoyarnos. Toda cantidad es buena para nosotros. 939-344-0101. 939-344-0101 a través de ATH Móvil. Gracias, buenas noches y hasta la próxima. Saludos a todos.